Ok, buenas tardes para todos nuestros amados oyentes, a todos nuestros amados hermanos y amigos que se conectan a esta hora a nuestra página en el Facebook. Sean todos bienvenidos a este servicio que queremos compartir una vez más con cada uno de ustedes. Y es para mí un gozo y una bendición poderles saludar en esta tarde. Soy el pastor Miguel Ortega, que por la gracia y la misericordia de Dios pues estamos acá ubicados en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial en El Limón, en la ciudad de Maracay, en el estado Aragua, acá en Venezuela. Un gusto para mí saludarles a todos ustedes y poder llevar una palabra en esta tarde para la gloria y la honra del Señor y bendición y edificación de cada uno de ustedes. Así que un saludo especial para nuestros amados hermanos de acá de la iglesia que también están conectados, y es para mí un gozo poderles saludar de una manera muy especial. También saludar a todos nuestros amados hermanos, amigos que logran vernos y escucharnos en todo el territorio nacional y también más allá de nuestras fronteras, a todos esos hermanos que en otras latitudes del mundo logran vernos y escucharnos. Vaya nuestro cordial saludo para todos ustedes. También deseo saludar de una manera muy especial a nuestro querido Supervisor Nacional, Reverendo Ricardo Manrique, junto a su amada esposa, como a todos los demás de la Junta Nacional y el cuerpo ministerial de esta obra en Venezuela y en otros lugares. Es un gozo, como dije, poder compartir con cada uno de ustedes cada semana que Dios nos permite, nos regala esta bendición y poder llegar hasta todos esos lugares sabiendo de que hay un Dios maravilloso, un Dios que puede bendecirnos, un Dios que puede darnos la mano y sacarnos adelante. Nosotros estamos contentos, estamos agradecidos con Dios por lo que Él ha venido haciendo en medio de toda esta pandemia. La gracia, el amor y la misericordia de Dios han sido continuos con nosotros. No nos ha dejado, no nos ha abandonado el Señor, sino por el contrario, ha ido mostrando su gracia, su ayuda, su auxilio, su cuidado para con nuestra familia. Realmente en este tiempo donde las cosas se han ido complicando en muchos aspectos, es entonces como dice San Pablo en una de las epístolas, ¿verdad? Cuando él dice que donde se multiplica el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y es en medio de todo este tiempo, ¿verdad? De tantos problemas, dificultades que se han ido acrecentando en todo el mundo, también la gracia de Dios, el amor, la misericordia de Dios ha estado ahí con cada familia, con todos aquellos que invocamos su nombre, le honramos y le servimos. Él ha sido muy fiel porque Él es un Dios muy bueno. Es nuestra experiencia, es nuestra referencia de Él, porque lo hemos vivido, lo estamos viviendo, y que Él nos ha ido demostrando a lo largo de los años que llevamos caminando con Él. Nunca nos ha dejado el Señor. Eso nos habla de un Dios glorioso, grande, todopoderoso, que es capaz de obrar milagros en cualquier momento, sin importar las condiciones que nos rodeen. Gloria al nombre de Jesús. En esta tarde deseo hacer una sencilla oración para pedir a Dios su ayuda, su gracia, su sabiduría, su misericordia, y que podamos este tiempo que quiero dedicar para compartir la palabra, que Dios se glorifique de una manera muy especial. Señor y Padre nuestro, quiero adorarte, quiero darte gracias por el amor, la misericordia, su bondad, tu fidelidad que ha ido mostrando para con cada uno de nosotros. Muchas gracias quiero darte por darme esta nueva oportunidad de poder salir al aire y compartir con nuestros amados hermanos su bendita palabra. Ruego que hagas de este servicio
Oh Dios de la gloria, una bendición muy grande para todos nuestros amados oyentes que logran vernos y escucharnos en todos los lugares donde llega la señal de esta plataforma. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego su gracia, su sabiduría, su ayuda, su respaldo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, deseo compartir, como dije, unos minutos la palabra del Señor y quiero leer en el segundo libro del Samuel, en el capítulo 24, el versículo número 14, que dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. En esta tarde quiero compartir la palabra del Señor con el tema las cualidades de la misericordia de Dios. Las cualidades de la misericordia de Dios. Según el diccionario, la palabra misericordia dice que es inclinación del ánimo para compadecerse de las penalidades y miserias ajenas. Inclinación del ánimo para compadecerse de las penalidades, de las miserias, de los infortunios de las personas. También dice que es virtud que impulsa a perdonar. Virtud que impulsa a perdonar. Y realmente analizando estos significados de esta palabra, es lo que realmente se ha manifestado en el amor maravilloso de nuestro Dios. Dios se ha manifestado de esta manera, inclinando su ánimo hacia nosotros para compadecerse de nuestras miserias, para compadecerse de nosotros que estábamos hundidos en medio de situaciones caóticas, en condiciones precarias, tanto en la parte moral, espiritual, en muchos aspectos nos encontrábamos en muchos problemas. Y Dios se ha inclinado en su gran amor y misericordia para extendernos la mano y sacarnos adelante. Es esa virtud que siempre ha caracterizado a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, inclinando su corazón para perdonar nuestras ofensas. Nosotros leemos, por ejemplo, la palabra de Dios en la epístola del apóstol San Pablo, cuando escribe a los de Éfeso, y él dice en el capítulo 2, quiero leer unos versos allí, desde el verso 1 en adelante, que nos dice lo siguiente. Capítulo 2 de Efesios dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era la condición en que nos encontrábamos muchos de nosotros, por no decir todos. Y él nos dio vida cuando estábamos en esa condición, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero me encanta lo que dice el verso 5 o el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia o por misericordia somos salvos. Qué maravilloso ver cómo el amor de Dios, la misericordia de Dios se ha desbordado para perdonar nuestros pecados. Todos sus pecados han sido perdonados, amado hermano, sin importar cuán grande o pequeño haya sido el pecado. El amor, la misericordia de Dios se ha manifestado en Cristo para perdonarte, para restaurarte, para limpiar tu vida
para hacer de usted una nueva criatura, para hacer de usted un vaso nuevo, un instrumento útil para la gloria de Dios. Cuando analizamos realmente nuestra vida, nuestra condición en la que vivíamos anteriormente, nos damos de cuenta que nosotros lo que merecíamos era la muerte, la condenación. Pero Dios, en su gran amor, en su gran misericordia, pues extendió su mano amorosa, nos tomó de allá y nos atrajo hacia Él, perdonando nuestros muchos pecados y concediéndonos la libertad y la vida eterna, concediéndonos el perdón y transmitiéndonos la paz a nuestra alma. Cuán grande y cuán maravilloso es nuestro Dios. El libro de Proverbios nos dice algo. En el capítulo número 3 nos dice la palabra del Señor. El proverbista nos dice lo siguiente. En el capítulo 3 de Proverbios, verso 3 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Es el consejo que nos da el proverbista, que nunca nos debemos apartar o que no se aparte de nosotros la misericordia y la verdad. Debemos ser personas que tenemos que ejercer, practicar, tener, valorar la misericordia de Dios. Y así como Dios ha sido misericordioso para con nosotros, también nosotros debemos tener misericordia de los demás. Siempre tener presente que nosotros también éramos dignos de condenación, dignos de muerte, mas sin embargo el amor, y vuelvo y repito, la misericordia de Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús. Y el proverbista dice: a usted que ha sido perdonado, a usted que ha sido perdonada, ten presente que la misericordia y la verdad no se te aparten de ti. Debes poseerla, debes escribirla en la tabla de su corazón. Pero como el tema en esta tarde es las cualidades de la misericordia, vamos entonces a analizar la hermosa palabra de Dios. Una de las cualidades de la misericordia de Dios es que es eterna. Podemos ver en el Salmo 103, el verso 17. El Salmo 103, el versículo 17 nos dice lo siguiente: dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. La misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Sobre quiénes? Dice, sobre los que le temen. Todo aquel que teme a Dios es objeto de la misericordia de Dios, y en momentos en que se encuentra en peligro, la misericordia de Dios estará allí para cuidar y proteger su vida como todos los suyos. Esa es una de las cualidades de la misericordia de Dios, es que esa es eterna. El Salmo 106, el verso 1, nos dice algo más. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¡Qué bendición! Esto es motivo para alabar a Dios. Es motivo para exaltar, honrar, engrandecer, bendecir el nombre glorioso de Jesucristo por su gran misericordia. Veamos otra cualidad de la misericordia de Dios, y es que la misericordia de Dios perdona al pecador. Vemos, por ejemplo, en el libro de Miqueas, libro del profeta Miqueas, en el capítulo 7, verso 18, nos dice lo siguiente. Miqueas 7:18 está en signo de pregunta. El profeta dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad
y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¡Qué bendición! No retuvo para siempre su enojo. ¿Sabe que hay algo que ofende a Dios? Y es el pecado, es la desobediencia, es la maldad. Pero cuando una persona reconoce su error, su falta, su pecado y se humilla delante de Dios, es objeto inmediatamente de la misericordia de Dios y viene el Señor para perdonarle y restaurarle a la comunión con Dios. Si usted reconoce, mi querido hermano y hermana que me está viendo, en que usted le ha fallado a Dios, que usted ha pecado en algún momento delante del Señor y la conciencia te está acusando, le aconsejo, humilla tu corazón y serás objeto inmediatamente de la misericordia de Dios, que vendrá para abrazarte, perdonarte y restaurarte a la comunión íntima con el Dios Todopoderoso. Por eso el profeta se queda perplejo al ver la forma de proceder de nuestro Dios, porque ve cómo Dios perdona, y él dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. El verso que sigue dice más: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Claro que sí, Dios vuelve a tener misericordia siempre de cada uno de nosotros, siempre y cuando reconozcamos nuestro error, nuestra falta delante de Él. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso es precisamente lo que nuestro amado Señor Jesucristo dijo en el Nuevo Testamento: tomaré vuestros pecados y los lanzaré a lo profundo del mar, y más nunca me acordaré de ellos. Qué hermosa es la misericordia de Dios, que perdona al pecador, no importa dónde el hombre haya caído, dónde el ser humano haya descendido en lo bajo, en lo vil del pecado, en las prácticas inmorales y sucias. Si esa persona se humilla y viene a los pies de Cristo, la misericordia de Dios lo levanta, lo restaura, lo perdona, le hace una nueva criatura y le da la vida eterna. Eso es algo maravilloso de la misericordia de Dios. Pero veamos algo más acerca de la misericordia de Dios. Y nos dice el Salmo 36, verso 7, que la misericordia de Dios es preciosa. La misericordia de Dios es preciosa. El Salmo 36, verso 7 dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Cuán maravillosa, cuán preciosa, cuán hermosa es la misericordia de Dios. Es como pudo exclamar el salmista, hombre que había disfrutado y disfrutaba de la misericordia de Dios cada mañana. Y entonces él no le queda otra cosa que exclamar y engrandecer la misericordia de Dios. Y él dice: cuán preciosa es tu misericordia, oh Dios. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Es que no hay un lugar donde refugiarse, lugar más seguro y atractivo como ir a la presencia de Dios, porque allí la misericordia le va a cobijar. El hombre por naturaleza es malo. El ser humano en sí muchas veces no quiere perdonar a nadie, quiere cobrar venganza. Sin embargo, Dios nos muestra en su palabra que aunque muchas veces le hemos fallado y le hemos ofendido, cada vez que vayamos ante Él y nos humillemos, seremos abrazados por su misericordia. Y al igual que el salmista tenemos que decir: cuán preciosa
es, oh Dios, tu misericordia. El salmista veía que la gente recurría a la misericordia de Dios porque Él es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Corre a Cristo Jesús. Refúgiate, mi querido hermano y hermana, en la misericordia de Dios. Ampárate bajo las alas, la cobertura del Dios de los cielos. No nos podemos apoyar en el brazo de carne, en el brazo humano. Debemos apoyarnos en el Dios Todopoderoso porque Él tiene misericordia. Que Dios nos ayude a ser entendidos para siempre recurrir a estar bajo esa cobertura maravillosa de la misericordia de Dios. Otra de las cualidades de la misericordia de Dios es que la misericordia de Dios siempre está estimulando al hombre al arrepentimiento. Vemos en el libro del profeta Joel que nos dice lo siguiente. Libro del profeta Joel. En el capítulo número 2 podemos leer en el verso número 13. El Señor nos dice, vamos a leer el verso 12 y 13. Por esto pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. En otras palabras, cuando el profeta le está hablando al pueblo y le está diciendo, ustedes han fallado, ustedes han pecado, conviértanse al Señor, vuélvanse al Todopoderoso. En vez de estar rasgando sus vestidos como muestra o señal de arrepentimiento, rasguen vuestros corazones. Porque solían ellos, cada vez que fallaban, entonces rasgaban sus vestidos como señal de que estaban arrepentidos, pero no había un cambio de conducta realmente. Ahora el Señor a través del profeta les está diciendo, rásguenles el corazón y no vuestros vestidos. Tiene que haber un arrepentimiento interno, genuino del corazón. Y dice, y aprovechen la misericordia de Dios. Convertíos a vuestro Dios, porque es misericordioso, es lento para la ira y grande en misericordia. Grande y clemente es nuestro Dios. Cuando Dios trae una palabra de amonestación a alguien, a alguno de sus hijos o de sus siervos, no es otra cosa que la misericordia de Dios hablándole al individuo para que se devuelva a la presencia del Señor y humille su corazón para que pueda gozar y disfrutar del perdón que le está brindando Dios a través de su misericordia. Eso es maravilloso porque Dios nos ama. Y como nos ama, nos llama la atención cuando algo anda mal en nuestras vidas. Pero es precioso ver cómo la misericordia se interpone en el camino de alguien cuando está desviado, está caminando en vía contraria. La misericordia viene para decirle, devuélvete, no estás haciendo lo correcto, no estás haciendo lo debido, vuélvete al camino verdadero, vuélvete al Creador, porque Él quiere bendecir tu vida, solo debe de arrepentirse de sus acciones pecaminosas. Glorioso nuestro Señor Jesucristo. Veamos otra cualidad de la misericordia de Dios, y es que la misericordia de Dios prolonga la vida. En el libro de Lamentaciones podemos nosotros leer lo siguiente. En el capítulo número 3 del libro de Lamentaciones podemos ver que la misericordia de Dios se manifiesta para prolongar la vida. Este escritor nos dice en el verso 22 del capítulo 3, por la misericordia de Jehová
no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Él reconoce que si siguen viviendo, no es otra cosa sino por la misericordia de Dios. El juicio vino sobre la nación. El castigo vino y era para que hubieran muerto todos. Mas, sin embargo, la mayoría sobrevive y reconocen que es por la misericordia de Dios. Y quizás usted, mi querido hermano y amigo que me está viendo y escuchando en esta hora, quizás tú estás vivo por la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces te has visto en peligro? ¿Cuántas veces el enemigo ha querido arrebatarte la vida? Quizás te han pegado un tiro, te han apuñaleado en algún momento, te has ido en algún accidente automovilístico, has tenido ciertas tragedias que era para haber muerto en alguno de esas ocasiones. Mas, sin embargo, hoy estás vivo y eso quiere decir que la misericordia de Dios te ha prolongado la vida. Agradecemos al Señor por las muchas veces que Él nos ha guardado. El enemigo siempre ha estado maquinando, queriéndonos arrebatar la vida. Mas, sin embargo, como dice la Escritura, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen a Dios y los defiende. Quizás tú estás en pie, mi querido hermano y amigo, por la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces el enemigo ha querido matarte, quitarte la vida, acabar tu hogar, tu familia, tus hijos, tus finanzas? Pero hoy estás en pie y disfrutas todavía del cuidado de Dios, porque Él es un Dios de misericordia. Muchos quizás han fallado, muchos quizás han muerto, muchos ya no están, pero tú sigues vivo y estás en el camino de Dios, y eso es precisamente que la misericordia de Dios te has ayudado y te ha bendecido. ¡Qué bueno es nuestro Señor! Veamos lo que nos dice el Salmo. Bueno, este mismo texto que estaba leyendo, el que sigue, dice: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Este hombre reconoce, en este verso que acabo de leer, que nuevas son cada mañana la misericordia de Dios. Ayer disfrutaste, los años pasados has disfrutado de que la misericordia de Dios te ha ayudado, te ha guardado, te ha sostenido. Hoy estás vivo y estás en victoria gracias a la misericordia de Dios. Ya está declinando el día, pero déjame decirle que mañana al levantarte, cuando ya tú abras la puerta de tu casa para salir a la faena, a los oficios diarios, la nueva misericordia estará allí esperándote para acompañarte el día de mañana, ir contigo a donde tú vas para cuidar y proteger tu vida. Eso es precisamente lo que hace Dios a través de su misericordia. El salmista nos dice en uno de sus salmos, si no me equivoco, el Salmo 16. Este salmista nos dice algo maravilloso. En el Salmo 16, si no me equivoco, donde él dice ciertamente, o el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23, 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Qué maravilloso que la misericordia de Dios va contigo al mercado, al trabajo, al paseo, a donde vayas. Allí va la misericordia del bien detrás de usted, porque Dios cuida de los suyos. Debe de ser agradecido y dele la gloria siempre a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por su misericordia. Veamos otra cualidad de la misericordia de Dios que es tan importante, que la vemos en el Salmo 94.
encontramos allí otra cualidad de la misericordia de Dios. El Salmo 94, verso 18 nos dice: cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Esta era la experiencia que vivió el salmista. En determinado momento, cuando se sentía abrumado quizás por los problemas, las circunstancias adversas que le rodeaban y él estaba viviendo, que se sentía debilitado, sin fuerzas de seguir adelante, que su vigor se estaba acabando, se sentía desmayar y a punto de caer y resbalar y caer, él dice: tu misericordia me sustentaba, de manera pues que él no cayó, gracias a que la misericordia de Dios le brindó el sustento, le fortaleció para que permaneciese en pie y firme. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Si hasta el día de hoy hemos podido llegar y permanecer en este santo camino, sirviendo a nuestro amado Señor en medio de un mundo hostil y cargado de tanta maldad y de tinieblas, es porque la misericordia de Dios nos ha ayudado y nos ha sostenido, ha guardado nuestro hogar y nuestra familia. El salmista dice: cuando yo decía, mi pie va a resbalar, me voy a caer, dice: tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Era como que Dios le estaba extendiendo la mano a David y le estaba diciendo: David, tú no vas a caer, tú no vas a resbalar, tú vas a estar en pie, tú vas a ver mi gloria, tú vas a avanzar hacia adelante. Y eso es lo que hoy Dios está haciendo en medio de esta pandemia en el mundo entero. Su iglesia estamos disfrutando de que la misericordia de Dios nos está sustentando de muchas maneras. Nos está impartiendo la fuerza, la fortaleza y el sustento para el hogar y la familia. Cuán grande es la misericordia de Dios. Como dijo el salmista: cuán preciosa es tu misericordia. Así que, mi querido hermano, debemos de ser agradecidos con nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, es algo importante realmente que nosotros tenemos que valorar. Nos dice también la palabra del Señor en la epístola de Pablo a Tito, nos dice lo siguiente. Cuando Pablo escribe a Tito en el capítulo 3, verso 5, podemos notar allí algo muy importante. Dice la palabra de Dios: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es a decir, que somos salvos por esa misericordia, no por obras. Nadie se salva por hacer obras buenas. La gente tiene el concepto de que haciendo obras se puede salvar. Pero según la Escritura, nadie puede ser salvo por obras, sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y como dice San Pablo cuando escribe a la iglesia de Éfeso: pero Dios, que es rico en misericordia, con gran amor con que nos amó, dice, aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia o por misericordia sois salvos. Somos salvos es por la misericordia del Señor. Qué tremendo es esto. Hay un pasaje tan importante que siempre me ha llamado la atención, que está en el segundo libro del profeta Samuel, en el capítulo número 9. Hay una historia muy maravillosa en este pasaje y deseo compartirlo con usted. Nos dice este capítulo 9 del segundo libro de Samuel. Dice: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Dice, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba,
al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Y él le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Cuando nosotros vemos la historia de este hombre, Mefiboset, era el nieto del rey Saúl. Era un niño cuando, teniendo 5 años de edad, cuando Saúl había ido a pelear la batalla junto con su hijo Jonatán, en la batalla, en la guerra contra los filisteos, contra los enemigos, fueron vencidos y murieron en la batalla. La noticia llegó hasta la casa real. La nodriza que cuidaba de este pequeño niño llamado Mefiboset, hijo de Jonatán, nos dice el relato bíblico que esta nodriza, esta joven o esta mujer, salió corriendo con el niño en sus brazos, pero mientras corría, el niño se le cayó de los brazos. El niño se le cayó al piso y se golpeó los pies y quedó lisiado de los pies. Sufrió un golpe fuerte en los pies que eso le trajo un trauma en su salud. Quedó este niño lisiado de los pies. En otras palabras, se le presentó un problema muy tremendo, muy grave a este niño a consecuencia de que esta nodriza lo dejó caer de sus brazos. Si nosotros analizamos este jovencito o este bebé, este niño de 5 años, era un candidato al trono una vez que si hubiese muerto Saúl y si hubiese quedado Jonatán hubiera heredado el trono, y a la muerte de Jonatán posiblemente Mefiboset hubiera heredado también el trono. Era uno de los príncipes, era un heredero al trono, a la casa real. Y por consiguiente tenía una cantidad de privilegios para disfrutar y vivir una vida espléndida en el reinado de Israel. Pero en un momento de infortunio la vida le cambió y ahora se encuentra prácticamente paralítico, queda lisiado de los pies. ¡Qué tremendo! Aparte de esto, entonces, su querido padre muere y su querido abuelo mueren en la batalla. Este hombre quedó prácticamente desamparado porque toda esa descendencia iban muriendo. Había un temor en el corazón de Mefiboset porque él sabía que su abuelo Saúl había perseguido a David por muchos años para matarlo. Ahora que David llega al trono para gobernar Israel, Mefiboset se siente medroso, tiene un pánico en su corazón porque piensa que David puede cobrar venganza contra la descendencia de Saúl. Y él pensaba que él era un blanco. Era el blanco de David que posiblemente le iba a quitar la vida. No le quedó otro remedio que irse a vivir
arrimado en la casa de un hombre llamado Maquir, hijo de Amiel, en una región apartada llamada Lodebar. Era un lugar donde se iban a refugiar las gentes que no tenían posibilidades, los enfermos, los desposeídos, los endeudados, los amargados, los tristes, los acomplejados. Allí en ese territorio era donde se reunían, y en medio de esa gente se encontraba Mefiboset, lisiado de los pies y arrimado en la casa de un hombre, viviendo realmente allí como un allegado más. Pero qué tremendo que la misericordia de Dios estaba presente, y un buen día Dios puso el sentir en el corazón de David que hiciera misericordia con alguno de la descendencia de Jonatán. Y cuando David llega al trono, es lo primero que él hace, y lanza una pregunta diciendo: ¿hay alguien por ahí de la descendencia de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? Y respondió por allá alguien, un criado que había sido un siervo de la casa de Saúl y sabía dónde estaba Mefiboset. El siervo le dijo: yo sé, mi señor, dónde está uno de la descendencia de Saúl. Y le preguntó el rey: ¿dónde está ese hombre? ¿Cómo se llama? Le dijo: se llama Mefiboset. Está en casa de Maquir, hijo de Amiel, allá en Lodebar, en ese territorio donde viven todos los acomplejados, endeudados y tristes. Allá está ese hombre, mi rey, pero es una persona inválida, está lisiado de los pies. Como queriendo decir: mi rey, tú eres el rey, y en el palacio de los reyes siempre se rodean de personas con buenas cualidades, personas donde están aptos para servir al rey, gente que también esté a la altura de la dignidad del palacio. Estaba diciendo: este hombre está lisiado de los pies, no cualifica para que esté allá en el palacio. Está enfermo, está lisiado de los pies, y eso como que da un mal aspecto para que esté en el palacio. Pero el rey no le importaba nada de eso. El rey dijo: quiero que me traiga a ese hombre ahora mismo aquí a mi presencia. Y dice la escritura que mandaron a buscar a Mefiboset. Yo me lleno de emoción porque veo la misericordia de Dios obrando de una manera muy especial. ¿Cómo sería el día que llegaron esos mensajeros allá a ese territorio de Lodebar, preguntando de casa en casa: ¿dónde está la casa de Maquir? Alguien por fin le dijo: queda en tal lugar. Cuando llegaron allí preguntaron: ¿está aquí Mefiboset? Y le dijeron: sí, por allá está. Lo buscaron y le dijeron: Mefiboset, el rey te mandó a buscar. Me imagino que Mefiboset se llenó de nervios, se llenó de miedo, de terror, porque quizás pensaba que el rey lo estaba mandando a buscar para quitarle la vida, para cobrar venganza por todo lo que su abuelo le había hecho mientras estaba en vida. Tremendo esto. Sin embargo, no le quedó otra opción que ir con los criados a la casa del rey, al palacio real. Cuando Mefiboset llega al palacio donde está David, David le pregunta: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Mire lo que le dice David: no tengas temor. Posiblemente se reflejaba en el rostro el temor y el miedo que había en este hombre Mefiboset. David se percata del nerviosismo, del miedo, del pavor que hay en este hombre, y le dice: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a tu padre, y te devolveré las tierras que le pertenecían a su padre y que por herencia le corresponden a usted y le fueron arrebatadas. Otros se las quitaron. Yo me voy a encargar de devolverle todas esas tierras, toda esa herencia que le pertenece a usted. Se la voy a hacer devolver para que usted tenga posesión de ellas. Pero ahí no queda todo.
Dice la escritura que Mefibosé, inclinándose hacia el rey, le dijo: ¿y quién soy yo para que mires a un perro muerto como yo? El autoestima de este hombre estaba por el piso. Se consideraba un perro muerto, una persona inmerecida de aquello. Pero el rey le está diciendo: no tengas temor, porque yo estoy para hacer misericordia contigo. Y le dijo entonces el rey, y llamó a uno de sus siervos, al criado, a Siba, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero le dijo algo más: pero Mefibosé, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y nos dice la escritura en el versículo número 13: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Qué grande es la misericordia de Dios. Cómo este hombre, encontrándose en un lugar desposeído, en un lugar donde se apartaban las personas afligidas, las personas endeudadas, los que estaban tristes, amargados, que no tenían esperanza, que no tenían posibilidades. Un buen día la misericordia de Dios lo andaba buscando, lo encontró y lo llevó al palacio, y le dijeron: el rey te manda a buscar, porque el rey quiere que tú estés en el palacio y vas a sentarse a la mesa y vas a participar del pan que come el rey junto con los príncipes. Vas a estar en un lugar de honor, en un lugar de prestigio, en un lugar que realmente no es para muchos. Eso lo hace la misericordia de Dios. Mi querido hermano, mi querido oyente que en esta tarde me ve y me escucha, la misericordia de Dios también es para usted, porque el rey te anda buscando, quiere llevarte al palacio, quiere que comas y participes de la mesa del rey, y que forme parte de aquel grupo que siempre está allí en el palacio junto al rey. Eso es la misericordia de Dios. Ana, aquella mujer que había sido estéril y en un momento dado hizo una oración a Dios para que le concediera la bendición de un hijo. Dios le concedió el privilegio, la dicha de tener un hijo al final. Y esa mujer, después que tuvo ese hijo, pudo decir cantando, y quizás con la mano en alto señalando a Dios en el cielo, diría: Él levanta del polvo al pobre y del muladar al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Eso lo hace la misericordia, porque solo Él levanta del polvo de la miseria, levanta al pobre, al desposeído, al que no tiene posibilidades. Dios lo levanta, Dios lo restaura, y del muladar levanta al menesteroso para hacerlo sentar con los príncipes y que herede un sitio de honor. Y eso fue precisamente lo que hizo Mefiboset, o la misericordia de Dios con Mefiboset, levantándolo del muladar, del polvo de la miseria, para llevarlo al palacio. Y yo creo, mi querido hermano, que Dios también a ti te ha buscado, porque Él quiere que tú estés en el palacio y que luzcas también allí en ese lugar de prestigio y de honor, rodeado de todos aquellos que le sirven al rey en el palacio. Eso lo hace la misericordia de Dios. Es para darle gloria y alabanza a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todas estas bendiciones, todas estas maravillas que hace la misericordia de Dios, es para que nosotros cada día reconozcamos y le demos siempre la alabanza y la gloria a Dios. Eso es la misericordia del Señor. Es la que hace posible que estemos en pie. Es la misericordia de Dios que nos prolonga la vida.
Es la misericordia de Dios la que nos sustenta. Es la misericordia de Dios la que nos ha perdonado. Es la misericordia de Dios la que hace posible nuestra salvación. Se cuenta una anécdota que en una ocasión murió una persona cristiana. Y cuando ya fue a entrar al reino de los cielos, el portero que estaba allí en la entrada del reino de los cielos, cuando este cristiano va entrando y quiere cruzar el umbral de la puerta para entrar, ese portero le dice: aguanta un momento, detente ahí, porque aquí no puede entrar cualquiera. Él argumentaba y decía: no, si yo soy un hijo de Dios, yo soy creyente en el Evangelio. Y a mí se me habló que a los creyentes para ellos es el reino de los cielos. Y el portero le dijo: no, detente un momento, porque acá no entra cualquiera. Para entrar acá al reino de los cielos, la tal persona por lo menos necesita tener 1000 puntos a su favor. 1000 puntos a su favor. Y le pregunta el portero a esa persona que iba a entrar: a ver, tú me acabas de decir que tú eres cristiano. ¿Qué hiciste allá en la tierra mientras eras cristiano? Y él le dijo: bueno, pues yo fui una persona muy devota a Dios y siempre tenía mis días de ayuno y mis noches de vigilia. El portero le dijo: bueno, tienes 2 puntos por eso que hacías. Entonces le vuelve a preguntar y le dice: a ver, dígame, ¿qué más hiciste tú estando allá en su vida cristiana? Le dijo: bueno, déjame decirle que yo también visité las cárceles y estuve visitando los presos y oraba por ellos. Ah, qué bueno, me alegro por todo eso. Tienes 2 puntos más. ¿Qué más hiciste tú allá? También recuerdo, le dijo el cristiano, bueno, visité los hospitales y oré por los enfermos en los hospitales y siempre les ayudé. Le dice el portero: me alegra mucho todo eso que hiciste. Tienes 2 puntos más. Le dijo: lleva 6 puntos. Aquel cristiano se queda un poco pensativo y dice: bueno, llevo 6 puntos y se requieren de 1000 puntos para entrar al reino de los cielos. Cuénteme, ¿qué más hiciste tú allá? Le dice: bueno, yo siempre traté de honrar a mis padres como lo dice el mandamiento. Siempre fui respetuoso de ellos y les serví, cuidé de ellos hasta el final. Le dice: tiene 5 puntos más. Y le dice entonces: ¿qué más hiciste? Aquel cristiano se queda pensativo analizando a ver qué más había hecho. Y le dice: yo me dediqué mucho tiempo también al evangelismo, evangelicé, hice muchas cosas, predicando el evangelio por las calles, por los barrios, las ciudades. Hablé de Cristo a muchos y vinieron a Jesús muchas personas. Y le dice: tienes 3 puntos más. Tienes 14. Y para entrar aquí son 1000 puntos. El cristiano se queda un poco pensativo y levanta la cabeza y dice: no, si hasta ahora llevo 13 puntos, 14 puntos. ¿Quién va a entrar aquí en el reino de los cielos? Aquí realmente el que entre aquí será por misericordia de Dios. Y le dice el portero: tienes 1000 puntos. Porque realmente es por la misericordia de Dios que se entra al reino de los cielos. No es por otra cosa, es por la misericordia de Dios. No es porque hagamos tantas cosas en esta tierra. Debemos practicar todo esto, pero como fruto de una vida que está ya restaurada y por amor al Señor le sirve en agradecimiento. Pero no es los méritos para entrar al reino de los cielos, sino por la misericordia de Dios.
De manera pues, mi querido hermano y oyente, que es la misericordia de Dios la que nos tiene en pie. El Rey mandó a buscar por ti y quiere que permanezcas en el palacio y disfrutes con el Rey. Que siempre participes de la mesa del Rey. A Dios le damos toda la gloria y toda la alabanza. Le insto para que sigas adelante. No desmayes en el caminar con Cristo. No importa cuán grandes sean las batallas que se te presenten. Echa mano de Dios, de la misericordia de Dios, estar allí para ayudarle, para sostenerle y para guardarle. Así que le damos al Señor la gloria y la alabanza y hemos llegado al final de nuestro servicio por el día de hoy. Y recuerde una cosa, es por la misericordia de Dios que estamos en pie. Y es por la misericordia de Dios que vamos a entrar al reino de los cielos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esperamos vernos en otra oportunidad, Dios mediante.